un alimento, mi hermano amado, para poder nutrirse nuestros músculos, para poderse nutrirse, hermano amado, nuestro cuerpo. Así también nuestra alma necesita de una palabra del cielo que pueda fortalecernos, llenarnos para poder avanzar, mi hermano. El alma no come más que palabra de Dios. Y en esta tarde me es un honor, un privilegio muy grande, mi hermano amado, poder recibir y entregar este tiempo a nuestro pastor Celestino. Mi hermano amado, nos trae el Señor en esta tarde palabra. Gloria al Señor. Mi hermano, no hay duda alguna que Dios, hermano, es el que está con nosotros. Así que mi hermano Celestino con nosotros y disfrutemos este hermoso tiempo. Amén. Gloria al Señor. Bendiga, pastor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Le doy gracias a Dios por este momento. Que su nombre sea glorificado. Gracias por este privilegio. Gracias, hermano Pastor Obed, por esta confianza para yo poder transmitir la palabra de Dios. Les quiero transmitir las salutaciones de la misión Peñel en África, pero en particular en Guinea Ecuatorial. Entonces, también les quiero transmitir las salutaciones de mi familia. Mi esposa se llama Presentación, para los que no conocen. Ella, mi esposa, es un nombre que no he encontrado en los Estados Unidos. Presentación, ella se llama Presentación. Gloria a Dios. Me llamo Celestino, pero ella Presentación. Yo los bendigo con algunos hijos que están en el Señor. Nuestra hija mayor se llama Amalia y la otra, la que sigue Amalia, se llama Prisca, y después sigue otra que se llama Loida, y después de Loida sigue un varón que se llama David. ¿Cuántos ya son? ¿No contaron? ¿Cuántos? Gracias, hermana. Entonces, después de David sigue otro varón que se llama Misael. Amén, gloria a Dios. Y después de Misael sigue la hermana Ruth. Y después de la hermana Ruth sigue la hermana Sara. ¿Cuántos son ya? 7, 8. Ya. Bien. Y después sigue otro hermano que se llama Abraham. Ya no sabemos ni cuántos son. No han estado contando. 8, sí. Amén. Entonces, ellos son mi familia, están en el Señor. Algunos son evangelistas, pastores, y así estamos sirviendo al Señor por su misericordia. Hermano, yo tenía en el corazón de África, hablaba con el hermano Obed, el pastor, de querer visitarles. No le había visto físicamente, solo en las redes sociales, y cuando llegamos en California, platicamos para poder estar acá. Esta vez el tiempo me es corto y de hecho no voy a quedar tanto tiempo solo hoy, pero primero Dios, la próxima vez estaré con vosotros una semana. Gloria a Dios, Sí. aleluya. Y yo creo que Dios tiene un gran propósito con este lugar y Dios va a bendecir mucho en este lugar. En los días que vienen lo verán, las cosas van a cambiar. Dios va a traer muchas familias
Y la obra va a crecer mucho en este lugar, Gloria para a la Dios. gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, que su nombre sea glorificado. Es la primera vez llegar en Carolina del Norte y me es un gusto de verdad compartir con vosotros la palabra de Dios. Me gustaría, hermano, que tomemos nuestras Biblias. Tomemos nuestras Biblias. Qué bueno es estar en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el Nuevo Testamento. Y justamente en Juan capítulo 6, 26 y 27. Estamos en Juan Amén. capítulo 6, verso 26. Amén. Y vamos a leer también el verso 27. Y vamos a estar leyendo la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: respondió Jesús y les digo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos las gracias por este momento. Tu palabra dice que los de 2 o 3 están reunidos en tu nombre. Tú estás en medio de ellos. Gracias por este gran pueblo. Gracias, Señor, por tu siervo. Señor, gracias por todos los que han hecho presente en ese lugar. Y gracias por los que no han podido estar. Entregamos ese estrado entre tus manos. Pedimos la guianza, la dirección del Espíritu Santo. Señor, oramos que en todo lo que se va a hacer en ese lugar, que todo sea única y solamente para la gloria de tu santo y glorioso nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Quiero compartir sobre este tema, el ver las señales. De acuerdo a lo que hemos leído acá, respondió Jesús y les digo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, el ver las señales. Hermanos, esta palabra, ver las señales, les recuerdo que Jesús está hablando con las personas que estuvieron presentes, comieron los panes en el milagro que hubo en la multiplicación de los panes, la alimentación de los 5,000 hombres. Entonces, hablando de las señales, una señal es un hecho portentoso, una señal es un hecho sobrenatural. Los milagros que Jesucristo hizo eran señales. Y Jesús hizo tantos milagros que los apóstoles también el día de hoy, Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo, el de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Entonces, ver las señales
La palabra ver tiene significación en la Biblia, ya que la Biblia fue escrita en griego, hebreo, arameo, pero mucho más en griego, el Nuevo Testamento, hebreo, sobre todo el Antiguo Testamento. Entonces, la palabra ver quiere decir también percibir, conocer, adquirir conocimiento. La palabra ver quiere decir también examinar, discernir. O sea, cuando Jesús habla aquí y les dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, es porque estas personas no examinaron el por qué Jesús hacía señales. No tuvieron el conocimiento de por qué Jesús hacía las señales, los milagros. No supieron por qué. De hecho, Jesús les está diciendo, de cierto digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino comisteis los panes y os saciasteis. Es que ellos no examinaron, no entendieron el por qué Jesús hacía las señales. ¿Por qué Jesús multiplicaba, por ejemplo, los panes? Desde el versículo 1 se está hablando de la alimentación de los 5,000. Ellos solo comieron y después se saciaron y se fueron. Y después tuvieron hambre. Y al tener hambre, buscaron de nuevo a Jesucristo. Y Jesús como que les habló como duro, un poco fuerte, que me buscáis no porque visteis las señales. En otras palabras, me buscáis solo para comer el pan. Yo no vine para multiplicar los panes. Yo no vine en primer lugar para hacer las señales de esta manera sin que entiendan el por qué. Hermanos, aquí hay un nombre que conocemos en la Biblia como Pedro, que él sí pudo discernir, él sí pudo ver, él sí pudo examinar la señal de la pesca milagrosa. Me gustaría leer con vosotros en Lucas capítulo 5. Ahí se encuentra esa historia de la señal en que verdaderamente estos sí examinaron, entendieron el por qué Jesús hacía las señales. Desde el versículo 1, déjame leerles hasta el versículo 11, dice la Biblia: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas,
la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le digo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Verso 8. Viendo esto, Simón Pedro, dice la Biblia, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. El último versículo, que es 11, dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren esto, hermano. Esta es otra señal, otro milagro que también vieron, estuvieron presentes, como los de Juan 6, que también estuvieron presentes, comieron, y estos también estuvieron presentes, vieron una pesca milagrosa. Y dice la Biblia: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro examinó, entendió el por qué Jesús hacía las señales y lo que Jesús esperaba de ellos. De Pedro lo vio. Es que Pedro se humilló ante Dios. Pedro reconoció su estado de que él era pecador. Entonces, cuando Dios hace milagros, hermanos, hace señales. Una señal es, por ejemplo, el hecho de que usted y yo hemos despertado esta mañana y esta tarde estamos acá. Amén, gloria a Dios. Este es un milagro. Gloria a Dios. Y muchas de las cosas que vemos, nosotros mismos hemos sido sanados por Dios. Nosotros también, Dios nos permite ver el día, dormir y despertar. Los hay hasta los que llegan a trabajar. Y esto es un milagro. El milagro quiere decir una intervención divina. Todo lo que es el hombre es un milagro. Vivimos gracias a Dios. Vivimos porque Dios lo permite. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si podemos comer, caminar, hacer algo, es porque Dios lo permite. Sin Dios
nada podemos hacer, no podemos respirar, no podemos caminar, no podemos existir. Amén. Entonces, cuando Pedro ve el milagro y él reconoce su estado ante Jesús, que yo soy pecador, lo que Dios vino a hacer, dice la Biblia que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo de los hombres con él. Amén. Dios dejó su trono y se hizo hombre. Dios se hizo carne. Dios vino en la persona de Jesucristo para sufrir en la cruz del Calvario. Todo eso no para que un hombre compre avión, barco, no para que un hombre tenga negocio, no para que un hombre se case. En primer lugar, Dios vino para que el hombre se reconcilie con él. Y para que el hombre reconcilie con Dios, el hombre tiene que entender que él es pecador. La Biblia dice, todos pecaron y están destituidos, o sea, separados de Dios. Amén. Entonces, cuando Dios viene en Jesucristo y hace tantas cosas, es para que el hombre pueda humillar ante él. Gloria a Dios. Es para que el hombre pueda reconciliar con él. Ahora, el problema aquí es, hermanos, cuando el hombre no se da cuenta de lo que es, no puede arrepentir, no puede humillar. Pero el hombre tiene que darse cuenta de que él ha fallado contra Dios. De hecho, la Biblia dice que todos, sin excepción, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están separados de la gloria de Dios. Entonces, cuando Jesucristo viene hacia la tierra, viene para que el hombre pueda reconocer su estado, de que el hombre es pecador. El hombre le necesita a Jesucristo como su único Salvador y Señor. Y que sin Jesucristo no hay perdón. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. El único. Amén. Entonces, Pedro examinó, entendió el por qué Jesús hacía las señales, hermanos. Él entendió y Jesús estuvo contento porque Pedro entendió. Los de Juan 6 no entendieron. Cuando la gente no entiende, toman Dios como solo para vivir aquí en la tierra. Cuando hay problema y dificultad, oh Dios. Cuando necesitamos, oh Dios. Pero Dios no es así. Dios vino para que el hombre viva para él. Amén. Y para que el hombre viva para Dios, el hombre tiene que reconciliar con Dios. No hay cristianismo sin reconciliar con Dios. No hay cristianismo. Nadie nace, dice la Biblia, hijo de Dios. Pero la Biblia dice que llegamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 que en el principio ya existía el verbo. El verbo es la palabra. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Amén. Este es el versículo 1. Y el versículo 11 dice: a los suyos vino, mas
los suyos no le recibieron. Pero el versículo 12 dice, pero a todos los que le recibieron, los que creyeron en él, Dios les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque le recibieron, porque creyeron en él. Nadie puede creer en Dios sin arrepentirse. Gloria a Jesús. Todos los que hemos creído en Jesús es porque entendimos que somos pecadores y que la única manera de acercarse hacia Dios era humillarnos ante Dios. Y Pedro se humilló. Pedro reconoció que él es pecador. Cuando un hombre reconoce que él es pecador y le pide perdón a Dios, Dios le perdona. Amén. Ahora, si el hombre no reconoce que él es pecador, no puede pedirle perdón a Dios. Y Dios tampoco le puede perdonar, porque Dios perdona los que se humillan. Y Pedro fue perdonado. En segundo lugar, aquí hubo la manifestación del temor. En la segunda, en la pesca milagrosa, la segunda señal, hubo temor. En el versículo 9, la Biblia habla de temor. Cuando hay una buena reconciliación con Dios, cuando un hombre se reconcilia con Dios, cuando un hombre acepta a Cristo, cuando un hombre se arrepiente, tiene que haber y se tiene que ver en esa persona el temor de Dios. La Biblia dice en Job capítulo 28 y versículo 28, dice: el temor de Jehová es sabiduría, y el apartarse de mal la inteligencia, ¿verdad? Y dice también la Biblia en Proverbio 8 y verso 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces hubo temor. ¿Por qué? Porque Pedro entendió por qué Jesús hizo esa señal. Número 3, en el último versículo que hemos leído, dice la Biblia: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando una persona acepta a Cristo, esa persona que se arrepiente verdaderamente le va a seguir a Jesucristo. Amén. Escuchen esto, hermano. Aquí y en el día de hoy, y desde los tiempos de Jesucristo, como hoy, la gente sirve a Dios. Jesucristo vino no solo para que le sirvamos, sino para que le sigamos. Seguir a Dios es más que servirle. La gente desde el Antiguo Testamento hoy sirven a Dios. Servir a Dios puede ser predicar, traer diezmo, ofrenda, limpiar, tocar instrumento. Pero el que solo sirve
puede tomar una decisión errónea, puede tomar una decisión que le puede hacer estancar en un lugar, quedar en un lugar. Y muchos de los cristianos han quedado como estancados en un lugar, como separado de Dios. ¿Por qué? Porque en su servicio, sirviendo, han tomado una decisión errónea. Por ejemplo, el decir a este vecino, a este hermano, nunca, jamás, no le voy a perdonar por lo que me ha hecho. Encuentras así a muchos cristianos. No le habla, pero sigue tocando instrumento, sigue predicando, sigue trayendo ofrenda, diezmo, le está sirviendo, pero no le sigue al Señor. Uno puede tomar una decisión de ocultar un pecado. Dice, esto es vergonzoso, ni el pastor tiene que conocer. Y la persona sigue sirviendo. Esto es lo que significa servir. Pero seguir indica cercanía. Usted no puede seguir a una persona que no ves. Luego, seguir indica cercanía. Seguir quiere decir dependerse única y solamente de la palabra de Dios. Usted no puede tomar ninguna decisión fuera de lo que dice las Escrituras. Esto quiere decir seguir. Seguir quiere decir, si Jesucristo dice derecha, derecha, dice izquierda, izquierda. Seguir quiere decir depender única y solamente de la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. La Biblia dice esto cuando leemos en Juan capítulo 12 y versículo 26, dice: si alguno me sirve, escucha esto, hermano, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, dice Juan 12, 26, si alguno me sirve, sígame. O sea, si vamos a servir a Dios, le tenemos que seguir. Entonces, esto hubo en la pesca milagrosa con Pedro. Esto sí hubo en la pesca milagrosa con Pedro. Y todo esto nos habla de un buen fundamento, una buena conversión, una buena entrega. En la conversión ha de haber una decisión, una determinación de vivir para Dios y por Dios. Entonces, cuando hay un buen fundamento, Dios entonces va a estar construyendo, arreglando, bendiciendo, trayendo almas. ¿Por qué? Porque hay un buen fundamento en nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y Pedro, en él hubo un buen fundamento. Gloria a Dios. Él examinó, entendió. Dice la Biblia, él dejándolo todo, le siguió. Dejándolo todo, le siguió. Cuando usted habla con los pescadores,
el pescador, después de matar muchos peces, lo primero que tiene que hacer el pescador es ocuparse de los peces. Pero Pedro, dice la Biblia, dejándolo todo, le siguió. La vida de un cristiano que examina, que entiende lo que Dios vino a hacer en esta tierra, indica el seguir a Jesús. Le tenemos que seguir hasta el día último. Gloria a Dios. El que sigue, sí va a llegar. Si no le seguimos, no podremos llegar. Solo el que sigue a Jesús va a llegar hasta el día último. La Biblia dice que si llegamos a ser fiel hasta el día último, el que va a ser fiel hasta el día último, solo será salvo. Así que, hermanos, este es el mensaje, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, de que sigamos a Jesús. Sigamos a Jesús, porque mientras le vamos a estar siguiendo, Él va a estar haciendo grandes cosas, haciendo más cosas. Le digo a Pedro, entonces usted ya no serás pescador de peces, yo te haré pescador de hombre. ¿Por qué? Porque Pedro entendió. Pedro entendió. Vamos a ponernos de pie. Poderoso Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Gracias. Y vamos a pedir a Dios entendimiento. Yo no sé si hay personas aquí que aún no le ha aceptado a Cristo, que le gustaría reconciliar con Dios en esta noche. Todos han aceptado a Cristo, ¿verdad? No hay ninguna persona que le gustaría reconciliar con Dios hoy en reconocer su estado de pecador. Pedro reconoció que él era pecador y Jesús le perdonó. Dios perdona a los que entienden que le necesitan a Jesucristo. Me gustaría enseñarles un coro que cantamos en África, que dice: digo sí. No es difícil. Sí, sí, a Jesús digo sí, 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 a Jesús digo sí, Señor, digo sí, Señor, digo sí, sí, sí. No es difícil, ¿verdad? Podemos cantarlo. Gloria a Dios. Solo decir sí. Es que estamos respondiendo, diciéndole sí a Jesús, sí a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Digo sí, 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 a Jesús. Digo sí, 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 a Jesús. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí, sí, sí. Y vamos a decir no a Satanás. Digo no.
a Satanás. Digo no, no, no a Satanás. Digo no a Satán. Digo no a Satán. Digo no, no, no. Vamos a decir más sí a Jesús. Digo sí, sí, sí a Jesús. Digo sí, sí, sí a Jesús. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor.